libro de los Salmos. Vamos a estar estudiando el capítulo 10 y lo vamos a ir leyendo conforme vayamos estudiándolo, porque son 18 versículos. Normalmente hablan las personas y dicen que este salmo con el capítulo 9 estaban unidos en la versión del 70. Este salmo normalmente aparece en un solo salmo, todo el salmo 9 y el salmo 10. Y algo impresionante, hermanos, es de que la Biblia nos habla de personas, pero no solamente nos habla de lo que eran, sino que también nos habla de lo que piensan y de lo que sienten. Podemos estudiar muchas biografías de diferentes tipos de personas y solo nos van a decir lo que hacen, las cosas que hicieron, sus hechos. Pero la Biblia, hermano, va mucho más allá. La Biblia va y penetra en el corazón, penetra en la mente y penetra en todo el ser de la persona. Amén. Y ese es el salmo del día de hoy. Vamos a ver, yo le puse como tema la biografía del malo, porque vamos a ver la biografía totalmente de una persona malvada. David empieza este salmo, hermanos, en el capítulo 1 y exclama también su petición delante de Dios. David exclama y dice de que está metido en tribulaciones, de que está metido en problemas. Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Algunos decimos, ¿estás atribulado hoy en día? Y normalmente, la palabra tribulación, hermanos, viene del griego tesara, que significa aprieto o problema. Y David se encontraba en una situación, hermanos, en la que él no hallaba una salida, pero era por otra persona. Y él empieza a describir en el versículo 2, empieza y se dirige a la persona como el malo. Él empieza y dice, Señor, ¿por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Y dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Hermanos, del versículo 1 al versículo 5 nos dice el actuar del malo. Nos dice cómo el malo procede, nos dice que hay en sus deseos, qué son las cosas que él quiere hacer. Y nos da ciertas características que a mí me llamaron la atención. En el versículo 2 dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Arrogancia o una persona arrogante es una persona que se cree más que otra persona. Es alguien que se cree superior. Alguien que dice, no, yo soy más que él. Yo soy más que ella. Yo soy más bonito que él. Yo soy más bonita que ella. Yo estoy en mejor forma que ella. Esa puede ser una persona arrogante, hermanos. Y nosotros vamos a poder aprender mucho acerca de esta persona, hermanos. Pero al final yo les voy a dar una característica que nosotros debemos de tener de esta persona malvada, que necesitamos como cristianos tener. Y no es el que nosotros seamos malos o seamos arrogantes. Es una característica que él dice, yo no creo en Dios, yo no creo en los juicios de Dios. Él se considera alguien malo, él es alguien malo, él vive como una persona mala. Él es un malo pragmático. Hermanos, nosotros muchas veces vivimos nuestra vida diciendo que creemos en Dios, que confiamos en Dios, que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha cambiado, pero en la práctica fallamos. Necesitamos volvernos cristianos pragmáticos. Pragma viene pragmático viene de un definitivo que es de pragma, que es práctica. Y hermanos, a los cristianos muchas veces nos falta la práctica. Porque sabemos lo que la Biblia dice de lo que tenemos que hacer. Pero ¿será que lo hacemos? Sabemos de que tenemos que orar, sabemos que tenemos que leer la Biblia, hacer nuestro cuaderno espiritual, sabemos que tenemos que ganar almas, discipular, sabemos que tenemos que diezmar, sabemos que tenemos que ser bien con las personas, sabemos que no debemos de devolver mal por mal, sino que debemos de hacer el bien, pero no lo hacemos. Y nos hace falta ser cristianos pragmáticos.
a los pobres, tal vez por su posición económica, tal vez porque es más fuerte, tal vez porque es alguien que tiene más poder que ellos. Pero una de las cosas, hermanos, es de que siempre van a caer en sus propias trampas. Dice el versículo: será atrapado en los artificios que ha ideado. En pocas palabras, los artificios son los planes que él ha hecho, son las maquinaciones que él tiene. Y hermanos, durante casi 21 años yo viví lejos del Señor y miraba cómo cada uno de mis amigos, cómo cada una de las personas que vivían cerca de donde yo vivía empezaban a planear cosas y empezaban a hacer cosas, al ratito caían. Y tal vez tú has oído de traficantes, tal vez de asesinos que han andado en México, aquí en Estados Unidos, y que andan sueltos, tarde o temprano van a caer. Gálatas capítulo 6, versículo 7 y versículo 8 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cegar. Amén. Hermanos, debajo del cielo no va a haber algo que no vaya de ser manifiesto. Todo lo que sembremos, ya sea hoy o mañana, lo vamos a recoger. Si nosotros sembramos amor, vamos a recoger amor. Si nosotros sembramos odio, hermanos, tarde o temprano vamos a recibir lo mismo. Tal vez no de la misma persona, pero de otra persona sí. Y lo que dice aquí, hermanos, es de que el malo, tarde o temprano, se le va a acabar su fiesta. Aunque él no lo piense de esa forma. Sigue diciendo el versículo 3, se jacta del deseo de su alma. Es una persona, hermanos, que él, sus deseos, sus metas, sus planes están en lo más alto. Él piensa ser el mejor. Y él piensa que tiene los mejores planes, él piensa que tiene las mejores cosas. Pero hermanos, tarde o temprano, eso se le va a acabar. Dice, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. ¿Por qué dice que bendice al codicioso, hermano? Porque normalmente las personas, cuando es malo, siempre va a tratar de estar con alguien, hermano. Siempre no le gusta andar con personas cobardes. No le gusta andar con personas que tal vez no expresan o no tienen los mismos planes que ellos. Y hermano, yo lo viví durante todo el tiempo, toda mi infancia y toda mi juventud allá en Guatemala. Personas que eran instruidas correctamente por los padres, yo no los miraba metidos en malos grupos. Siempre miraba a un malo con otro malo, a un borracho con otro borracho, todo el tiempo. Y dice que ellos los bendicen. O sea, en pocas palabras, ellos los aman, los aprecian y están con ellos y dan lo que sea por ellos. Se quitan la camisa por ellos, se gastan el dinero con ellos. Hermanos, el malo siempre va a estar viendo por las personas que están a su alrededor. A él no le importan las demás personas. El deseo de su alma, pero desprecia a Jehová. Otra cosa es la altivez de su rostro. Hermanos, algo que dice que Dios desprecia totalmente es los ojos altivos. Las personas que se creen más de lo que realmente son. Por eso Romanos, en el capítulo 12, nos dice que nosotros debemos de tener un concepto bajo de nosotros mismos. Que recordemos quiénes somos nosotros, hermanos. Somos personas como todos los demás. El dinero no me hace mejor a mí que a otra persona. Lo que cargo puesto no me hace a mí mejor que a otra persona. Hermanos, de donde yo vengo no me hace a mí mejor que a otra persona. Al contrario, a otro le podría dar vergüenza de donde yo vengo. Si a usted le menciona a uno de Guatemala, la colonia Limón de la zona 18, hermanos, dice, no, hay puros ladrones viven. ¿En serio? Y hermano Morales se ríe porque él sabe. Y la mayoría de guatemaltecos cuando me preguntan dónde, solo les digo que soy de la capital. ¿Por qué? Porque hermanos, la altivez en las personas viene a ser despreciada por Dios. La Biblia dice que el que se enaltece, Dios lo va a humillar. Y el que se humilla delante de Dios está en alto, hermano. Me gusta ese canto que entonamos y rompe mi corazón. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Hermanos, por eso la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan.
¿Por qué? Porque solo los valientes reconocen sus pecados, solo los valientes vienen a los pies de Cristo y enfrentan todas las tentaciones, todos los deseos de su carne y le dicen no al pecado. Amén. Pero los cobardes deciden decirle no a Cristo y deciden vivir una vida liberal. Y por eso la Biblia le llama que solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Desde que nosotros aceptamos a Cristo, hermano, nosotros somos valientes. Y Él quiere que vivamos de esa manera. Que seamos valientes, pragmáticos, que practiquemos realmente lo que creemos. Que nuestras convicciones salgan a relucir donde quiera que nosotros estemos. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora yo quiero que hagamos un alto aquí, hermanos. Cuando la Biblia dice que el malo, que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, no quiere decir que el malo no adore algo. Cuando la Biblia dice que Dios no está en ninguno de sus pensamientos, se refiere al Dios de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de la Biblia es el que me dice qué cosas son buenas, qué cosas son malas, qué cosas yo puedo hacer y qué cosas yo no puedo hacer. Los otros dioses no dicen eso. Los otros dioses, haz lo que quieras, ven a dejar tu ofrenda, ponme las flores, ponme el guaro, ponme lo que quieras y yo voy a estar feliz. Hermanos, todas las personas con las que yo crecí eran ladrones, eran adúlteros, algunos eran violadores, algunos eran secuestradores y todos y cada uno de ellos tenían su Dios, tenían su ídolo. Algunos adoraban a San Simón, otros adoraban a San Pascual Bailón, que es la muerte, y cada uno tenía sus diferentes ídolos. Le llegaban a poner su ofrenda, le llevaban flores, algunos le llevaban hasta serenatas. Pero cuando la Biblia dice aquí que el malo no piensa en Dios, se refiere al Dios de la Biblia. Las personas, hermanos, cuando están allá afuera, las personas adoran, idolatran algo. Y de la misma forma éramos tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque cuando la palabra aquí malo, cuando se refiere a malo, se refiere a de que son personas pecadoras y que son perversas. Viene del hebreo rasha. En pocas palabras, la Biblia nos describe de que no hay ninguna persona que no sea mala. Son las palabras de Jesucristo, Lucas capítulo 18, en el verso 18. La historia del rico, cuando se acerca y le dice, Señor bueno, Maestro bueno, las palabras de Jesús, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solamente mi Padre que está en los cielos. Romanos capítulo 3, en el verso 10, dice de que todos somos pecadores, de que no hay ninguno bueno, no hay ningún justo, de que todos nos hemos corrompido. Lo mismo nos dice Salmos capítulo 14, el verso 1. Le llama de otra forma, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga bien. Del versículo 1 al versículo 4, hermanos, es las cosas que Él hace. Del versículo 5 al 11, hermanos, nos habla y nos dice de las cosas que Él piensa y las cosas que Él dice, también los planes que lleva a cabo. Versículo 5. Dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista y a todos sus adversarios desprecia. ¿A qué se refiere con esto, hermano? El ser humano por naturaleza es pecador, pero no practica el pecado o no hace las cosas malas de primas a primeras. Él sabe que son malas, pero cuando él hace algo malo, él espera que venga un rayo, o que venga una sentencia, o que venga un castigo inmediato de parte de Dios. Hermano, cuando nada de eso sucede, la conciencia del hombre se va haciendo más dura y dice, no, pues no me pasó nada. Puedo andar con uno, puedo andar con otro, o puedo andar con una, puedo andar con otra, puedo hacer lo que
que yo quiera, puedo echar mis canitas al aire, puedo robar aquí, puedo robar allá, puedo hacer tranza y puedo hacer lo que yo quiera, total, nadie me vio. No vino ninguna consecuencia. Eclesiastés capítulo 8, en el verso 11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. En pocas palabras, hermanos, las personas que están lejos de Dios y hacen algo la primera vez y no pasa nada, es como que les dieran luz verde en un semáforo. Ellos dicen, no, pues aquí me voy, vámonos. Y empiezan a correr y a hacer el mal. Hermano, yo empecé a robar desde que yo tenía 10 años. Empecé a robar cosas pequeñas. Y yo miraba que no pasaba nada. Pasaron los años y fue incrementando más y más. Yo miraba que no pasaba nada. Yo pensé que no iban a haber consecuencias de esto. Hermanos, éramos ladrones internacionales. Íbamos a El Salvador, íbamos a Honduras, regresábamos a Guatemala. Llegábamos contentos pensando de que éramos los mejores, nadie nos iba a poder hacer nada. Hermano, el juicio de Dios va a llegar tarde o temprano. Así como llegó a mi vida, hermano, si estás haciendo algo que sabes que está mal, hermano, ten cuidado. El juicio de Dios puede llegar a tu vida. Puede llegar hoy, puede llegar mañana, dentro de una semana, un mes, yo no sé. Pero tarde que temprano va a llegar el juicio de Dios. Vea tu Biblia, Santiago, capítulo 4. Verso 13. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y haremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Antes de yo rendirme al Señor, hermanos, el Señor quebrantó mi corazón con estos pasajes. Porque nosotros andábamos haciendo planes y de que viajábamos para un lugar, para otro, viajábamos a diferentes estados de ahí de Guatemala, íbamos a robar, regresábamos y íbamos de tal forma que cuando el Señor empezó a hablar a mi vida, nosotros andábamos en un departamento, andábamos repartiendo medicina y era un lugar refundido, yo no me acuerdo el nombre, pero solamente entraba un bus al día y salía un bus. Y recuerdo que la entrada era una subidota. Hermano, de repente vi que se empezó a poner negro el cielo. Y cuando miro, un poco de neblina así. Hermano, no se miraba nada. Dios en ese momento en el radio empecé a escuchar estos versículos. Porque la persona con la que yo andaba era cristiana y empecé a escuchar estos versículos. Hermano, cuando caminamos unos 5 minutos más, la neblina desapareció. Y el predicador decía, así es tu vida. Hoy estás y mañana no vas a estar. Dios va a traer juicio tarde que temprano. Hermano, Dios quebrantó mi corazón. El Señor me hizo ver de que mi vida no estaba en mis manos, que las cosas que estaba haciendo estaban malas y que Él iba a traer juicio a mi vida. Pero las personas malas no piensan de esa forma, piensan de que Dios se ha olvidado, de que Dios está dormido. Hermano, tarde que temprano el juicio de Dios viene. Regresa al Salmo 10. Sigue diciendo el malo, llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. La forma de hablar de todas las personas, hermanos, nos delata quiénes nosotros somos. Cuando tú miras a una persona en el trabajo, hermano, tú tal vez te pones
pones a pensar, ¿será cristiano? Tal vez no. ¿Algún hispano? Al menos yo así soy. Cuando llega un hispano nuevo a la línea, o llega un hispano, o voy a otro lugar y miro a un hispano, hermano, ya se empiezo a platicar con él, yo me doy cuenta si esa persona conoce de Cristo o no. Su forma de hablar lo delata. Empieza a hablar maldiciones, empieza tal vez a maltratarte a ti, o tal vez a decirte insultos y tú ni en cuenta. Pero la forma de hablar de toda persona, hermano, es como el dicho: el pez por su propia boca muere. Y así son los malos. Los malos se delatan por su propia boca. Hermanos, antes de venir a Cristo, ¿qué era lo que salía de nuestra boca? ¿Será que salían flores? ¿Será que salía la 212? ¿Qué era lo que salía de nuestra boca? ¿Bendiciones? ¿Cosas buenas? ¿O salían puras maldiciones? Puras maldiciones. Hermano, yo de 10 palabras tal vez te decía una buena, tal vez. Pero nuestra forma de hablar nos delata, y Jesucristo dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay dentro de nosotros es lo que va a salir, hermano. Y si la persona no conoce de Dios, créeme que no va a hablar nada bueno. No hay nada bueno dentro de él. Lo único bueno llega cuando Cristo llega a la vida de la persona. Hay algo bueno que hablar. Hay que hablar de amor, hay que hablar del sacrificio en la cruz, hay que hablar de la bondad y la misericordia que el Señor tuvo para con nosotros. Se sienta en acecho cerca de las aldeas y empieza a decir cómo la persona planea para atrapar a los inocentes. Pero mira el versículo 11, hermano. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Las personas, hermanos, están acostumbradas a hacer el mal, están acostumbradas a su forma de hablar, están acostumbradas y habituadas a hacer lo que ellos están viviendo. Pero es triste, hermano, de que muchas veces como cristianos no lo decimos, pero nuestro actuar habla estas mismas palabras. Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca me va a ver. Todas las cosas que hacemos como cristianos, hermanos, que no agradan a Dios, nuestro actuar son estas palabras. ¿Será que en algún momento hemos hecho algo, hemos dicho algo que descubren estas palabras? Que hemos dicho: Dios no va a hacer nada, Dios no va a actuar, Dios no va a traer juicio, no van a venir consecuencias, puedo hacer lo que yo quiera. Hermanos, si hemos hablado o hemos actuado de esa forma como cristianos, hermanos, tenemos que pedirle perdón al Señor, porque estamos viviendo como una persona que no conoce de Cristo. Si como cristianos, hermanos, no practicamos lo que decimos o lo que la Biblia nos dice, hermanos, estamos viviendo peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios. Y estamos negando nuestra fe. El actuar de estas personas, hermanos, es totalmente lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. El gran mandamiento, hermano, en el que Jesucristo resumió los 10 mandamientos, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Hermano, esta persona estaba aplicando esos 3 conceptos, pero fuera de Dios. Primero, todo su ser, del versículo 1 al versículo 5. En su corazón él decía de que no había Dios, de que Dios estaba encubierto. Y con su mente él estaba hablando y diciendo de que no hay ningún Dios. Hermano, esa persona, hermano, no piensa en el Señor, y esos 3 principios son los que nosotros debemos de aplicar, lo que Jesucristo nos dijo. Si nosotros tal vez decimos que creemos en el Señor, hermanos, tenemos que poner esos 3 principios en práctica. Amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces decimos que ya le entregamos el corazón, pero nuestros pensamientos
aún siguen cautivos. Nuestros pensamientos aún siguen vagando. Están bajo prisión en el pasado o en cosas que han llamado mi atención. Y el Señor quiere que nosotros nos entreguemos total y completamente a Él. David sigue su oración y a pesar de describir la situación de David, el problema que estaba pasando, a pesar de ver ese gran gigante, ese malvado que se creía mejor que los demás, hermanos, él llega y empieza a invocar al Señor. Versículo 12: levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Y él empieza a pedirle al Señor que empiece a actuar. Hermano, nosotros podemos ver en las noticias que hay mucha violencia hoy en día en nuestros países, tal vez aquí en Estados Unidos, pero podemos ver en las noticias, podemos ver en el Medio Oriente, podemos ver en Guatemala, en México, en Honduras, de que hay violencia hasta donde ya no. Hermano, pero como les dije la otra vez, no es solamente de que nosotros nos enteremos, sino es que nosotros nos pongamos a orar. David estaba orando por otras personas también. Estaba viendo que en Guatemala la mayoría quieren aplicar la pena de muerte y algunos no quieren. La semana pasada se levantó un grupo de guerrilla en Guatemala, en uno de los estados. Ya se levantó la guerrilla que quieren tomar venganza por sus propias manos porque la delincuencia no para. Ahí están poniendo bombas en los autobuses, se están yendo a tirar bombas en los locales, se están en las escuelas. Y hermanos, la violencia está a reventar. Pero no solamente que nosotros la veamos, sino que oremos por eso, para que el Señor pueda empezar a obrar, para que el Señor pueda aliviar esos corazones. David le empieza a decir: levántate, oh Dios, y alza tu mano. Versículo 16 dice: Jehová el Rey eterno, es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelvan más a hacer violencia sobre la tierra. ¿Qué está dando a entender aquí, hermano? De que Dios va a tomar venganza y va a actuar en contra de las personas que son malas, de los traficantes, en contra de los delincuentes. Tarde o temprano el Señor va a empezar a actuar. Pero hermano, es tiempo de que nosotros nos pongamos a orar. Y es tiempo de que nosotros empecemos a vivir como verdaderos cristianos. Él es un malo pragmático. Vive lo que piensa, vive lo que desea, y nosotros debemos de hacer lo mismo. Para terminar, me gustaría que viéramos 2 versículos más. Eclesiastés, capítulo 8. El verso 12. Dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como la sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, y hay justos a quienes padece como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría, que no se tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma, beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios concede debajo del sol.
En pocas palabras, hermanos, si a las personas malas les va bien, hermanos, tengámoslo por seguro de que tarde que temprano Dios va a traer juicio a su vida. Porque como cristianos muchas veces nos estamos quejando y comparando, Señor, pero yo no tengo dinero, Señor, pero yo no tengo el otro, pero yo no tengo aquello, y Señor, yo te sirvo, yo quiero una casa, yo creo algo mejor. Y hermanos, Dios tiene un tiempo estipulado para cada cosa. Si a ellos les va bien, tengo por seguro de que no por mucho tiempo Dios va a traer su recompensa. Para terminar, Isaías 13, en el verso 11. Dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Hermanos, las promesas del Señor son de que Él tiene todo en sus manos. Pero algo que decía Eclesiastés, hermanos, de que al que teme a Dios, dice que siempre te va a ir bien. Tal vez no vamos a tener todo lo que deseamos, pero sí lo que necesitamos, porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Solamente hay que temer a Dios y hay que estar sumisos delante de su presencia. Cierra tus ojos.